Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis podcasts, a este primer podcast del año 2023. Mi nombre es Ana Zuluaga y este tema es uno de los temas que a mí me parece supremamente interesante, uno de los más geniales de este cuento espiritual, y son los contratos kármicos o álmicos o votos álmicos. En fin, tiene varios nombres, pero son esos acuerdos que haces con personas y situaciones y que influyen mucho en la vida que tienes en este momento. Pero antes de entrar en materia, unas cositas. 1. Recuerden escuchar los podcasts anteriores para llevarle el hilo a esta información y que no se pierdan o para que tengan mayor claridad. 2. Como saben, odio ser fatalista. No es mi cuento. Tampoco es ser la más espiritual pop como toda esta onda de espiritualidad instagramer. Y la buena noticia es que, antes de contarles de todos estos contratos kármicos que pueden haber, es que sí se pueden romper estos contratos. Es que no les quiero generar como confusión o ansiedad a medida que les vaya hablando sobre esto. Entonces de entrada les digo que sí se rompen, sí se puede, y de hecho esa es una de las ideas, o es la idea de encarnar en este plano terrenal, que venimos a aprender, a manipular la energía. Al final del podcast les cuento cómo. Les doy como un tip de cómo pueden cortar con esos contratos y adivinen qué, que es lo mejor de todo. Es más fácil de lo que se cree, pero también es de constancia y de responsabilidad. 3. Es supremamente importante también entender que no todo es kármico, no todo viene de vidas pasadas, no todo es un problema de linaje familiar, muchas veces son heridas de este plano, que sí, que por supuesto duelen, pero se generaron aquí. Muchas veces también es nuestra manera de sentir, o también puede ser que no somos conscientes de nuestro mundo energético y emocional y nos cuesta un poco contenerlo, y esto nos puede llevar a una postura de victimismo y nos podemos quedar atorados ahí. No precisamente era algo de linaje o kármico. O ese despertar espiritual que tiene tantas fases, nos podemos quedar atorados en una o en varias fases. A mí, por ejemplo, me ha pasado que me he quedado atorada en varias. Por supuesto no me doy cuenta sino hasta que salgo de ahí. Pero el punto es que no todo es kármico, sino también heridas por mis decisiones o por el libre albedrío de otras personas que también se trascienden. A veces unas más fáciles, otras llevan más tiempo, pero al ser la energía manipulable, todo se transforma. Por último, complementen esta información, exploren su energía, mediten, busquen información, saquen sus propias conclusiones y no se queden únicamente con lo que les comparto. Ok, recuerden que nosotros escogemos un aprendizaje antes de encarnar, y en ese aprendizaje que escogemos también hacemos acuerdos con otras almas que nos van a ayudar a llevar a cabo ese aprendizaje. Escogemos nuestros padres, nuestros hermanos, familia y muchas personas que a lo largo de la vida van a llegar y nos van a traer lecciones o incluso ayudas, como que solo vienen, dejan una lección y se van, o llegan, dan una ayuda y se van. En ese libreto también escribimos la manera en la que vamos a morir. Esa manera de morir puede ser trágica, puede ser natural, como que depende también de los acuerdos que hagamos, porque podemos escoger morir de cierta forma para dejar una lección, un mensaje, un aprendizaje a otros, etc. Aunque eso también podría cambiar por nuestro libre albedrío. Por ejemplo, escribiste morir de repente, pero en tu libre albedrío decidiste drogarte y moriste de sobredosis. Yo sé que es el ejemplo más trágico, pero es para que me entiendan que eso también puede cambiar. Que a propósito de eso que les estoy diciendo, si surge la pregunta de si todo está escrito, no todo está destinado, no todo está escrito, como les acabo de explicar, porque existe el libre albedrío. Nosotros escribimos ese libreto, y otro de los acuerdos que hacemos es olvidar quiénes somos para vivir una experiencia humana temporal. Ese es el famoso velo del olvido, y recuerden que también se nos otorga un libre albedrío. Entonces llegamos con todo un libreto escrito, escogiendo incluso nuestra familia. Ese libreto está impreso en nuestra energía, en nuestra mente subconsciente, y nuestra mente consciente es como si estuviera en blanco. Esa historia terrenal, esa mente consciente, empieza desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y desde que nacemos empezamos a vivir sí o sí ese libreto que está escrito hasta que logramos tener conciencia para tomar decisiones y usar nuestro libre albedrío. Es decir, hasta ese momento, hasta que podamos tener conciencia y libre albedrío, es que vamos a vivir sí o sí ese destino. Ahí sí es obligatorio.
Además de eso, en este momento de la densidad que estamos viviendo como humanidad, nuestra alma ya viene como de un recorrido álmico súper grande. Tenemos tatuada en el alma esas experiencias previas. La persona que eres en este momento es la suma de todas esas experiencias álmicas. Por lo general, encarnamos en el mismo núcleo familiar. Entonces, Juanita es mi mamá y en la otra vida yo voy a ser tu mamá, Juanita. Por eso es que a nivel familiar también hay unas huellas energéticas, que es el linaje familiar o que el patrón familiar. Por eso es eso del patrón familiar y de la energía familiar. El aprendizaje tiene muchas aristas, por lo que voy a dar un ejemplo con el mío, con parte de mi historia para que se entienda mejor. Yo vengo a aprender de independencia en todos los sentidos, a aprender a confiar en mí, a aprender a generar mis propios recursos. Entonces, cuando estaba escribiendo mi libreto, escogí a mi papá y acordé con él que él iba a desencarnar o a morir cuando yo tuviera 4 años. Ahora, energéticamente hablando, la figura arquetípica del padre es la que me enseña a salir al mundo. Hasta los 7 años el cimiento emocional es más construido por mamá y después de los 7 años la figura paterna es la que me enseña a salir al mundo con confianza, a vivir mi energía solar. Entonces, en mi energía, esa figura del padre ya está ausente y fue lo que acordé para el aprendizaje que yo escogí. Dejémoslo ahí para seguir con el lado de mi mamá. Por el lado de mi madre hay una energía de linaje, de crítica constante que se viene repitiendo, pero como yo fui quien escogió y acordó aprender de independencia y de confianza, que obviamente la crítica cuando uno necesita aprender de eso no es para nada buena, entonces ese linaje ella lo descarga conmigo. Lo aclaro porque tengo hermanos, pero eso era volcánico solo conmigo. Al mismo tiempo, mi madre es la mamá más consentidora del mundo, madre soltera que me hacía absolutamente todo, cosa que tampoco es tan positivo cuando uno debe aprender de independencia. Les estoy contando parte de mi historia y esto lo entendí cuando vi mi carta astral. Yo tengo mi sol en casa 12 y en esa casa por lo general esos planetas no se ven en la persona y yo soy Capricornio, esa energía de independencia, valiente, etcétera, pues no estaba muy presente en mí. Además de eso, tengo ascendente en Capricornio también. El ascendente es lo que tú vienes a integrar, o sea, sí o sí debía aprender a integrar esa energía. Con ese ascendente la vida pone muchos obstáculos a la hora de lograr metas, te deja muchas veces solo, te obliga a enfrentar tus miedos, además que Sol en casa 12 muchas veces es un padre ausente, por la razón que sea, viaje, abandono, fallecimiento, etcétera. Les podría explicar cuál es el rol de mi hermano, de mi hermana, mi abuela, desde mi aprendizaje o podría explicar mi rol en el aprendizaje de cada uno de ellos. Todo esto es una red conectada que escribimos para vivir nuestro aprendizaje, pero no solo escogemos a nuestra familia, sino amigos, parejas o simplemente personas que nos van a cruzar y nos va a dejar una lección. El papel que juega el libre albedrío aquí es 1. Cómo decides vivir ese aprendizaje, si lo haces una tragedia o si lo haces una comedia. Tú decides si avanzas rápidamente en tu aprendizaje o si te quedas atorado en un bucle y se te puede ir toda la vida entera en contra de la corriente y vas acumulando aprendizaje para las siguientes vidas. Hay personas que tienen signo solar, ascendente y lunar en el mismo signo. Eso es una muestra de que la tarea no se ha hecho y que hay que llevarse a cabo y vivir toda esa energía en alta conciencia, sí o sí. Existen infinidad de aprendizajes. No porque una persona tenga dinero, trabajo, familia, todo estable, quiere decir que no tenga aprendizajes. Hay personas que incluso vienen a aprender a disfrutar de la vida y tienen todo lo que les acabo de mencionar anteriormente y sienten que no logran disfrutar o no se sienten satisfechos. Hay infinidad de cosas y de aprendizaje. Pudiste haber hecho un contrato kármico con tu papá y tienes una pésima relación, quizás sea súper machista o toma mucho o es muy guache, o una relación kármica con tu mamá que te critica constantemente, o una relación kármica con tu papá que fue muy ausente y maltrataba a tu mamá. No es que tu papá, que esto es importante, no es que tu papá álmicamente dijera yo voy a maltratar a tu mamá, sino que por ejemplo en su linaje familiar no tuvo ese cimiento emocional o la presencia de sus padres y no sabe dar amor
o no ha trabajado en sí mismo y la manera que tiene de dar amor es estar ausente, o quizás tu madre era muy sensible en extremo y se mostraban lo que carecía el uno del otro y era algo súper problemático y por eso llegaba también al punto de responder con violencia. Todo este rollo que les acabo de decir para explicar que no es que haya escogido precisamente ser un maltratador, sino que eso va más hacia su libre albedrío y de un trabajo álmico que no se ha hecho, y se van generando patrones familiares y los patrones se repiten. Y he visto mucho en consultas, ¿saben? En la consulta astrológica, que quizás no se repita la violencia física, pero sí la psicológica. Entonces, un papá con un apego evasivo que le cuesta estar presente o que se sumerge en el trabajo para evadir porque no sabe dar amor o estar presente, pero siempre se repite el patrón si uno no resuelve las cosas. Entonces, venimos con el aprendizaje escrito en el alma y una vez encarnamos en este plano, seguimos escribiendo la historia y lo que vivimos en esa primera infancia está directamente ligado al libreto álmico. Por esa razón, el aprendizaje ya está en este plano, ya tienes las herramientas aquí para trabajar. Lo digo porque muchas personas quieren hacer constelaciones familiares, ver vidas pasadas, descodificaciones energéticas, cosas que no está mal y hay muchos terapeutas increíbles, pero esta es mi opinión personal y es que este plano tiene todas las herramientas. Ya escogiste como alma el aprendizaje perfecto en este plano según lo que necesitabas. Todo está aquí, solo revisa tu infancia. No lo hago con el fin de desacreditar estas terapias maravillosas, sino para que recuerdes que tú puedes sanarte y que no dependas de un agente externo y para que tengas muchísima precaución de no caer en falsos guías de luz. Pero por supuesto, reitero, son terapias maravillosas y que sí funcionan. Pero no debes olvidar que tú también tienes la solución, tienes la respuesta a esas cosas. Entonces, seguimos escribiendo ese libreto y vamos vibrando y atrayendo. Si yo, volviendo a mi ejemplo, no he resuelto esa independencia, lo más probable es que atraiga parejas con esa figura masculina que no tuve y genere apegos porque además mi luna es en Piscis y esa lunita tiende a simbiotizarse en el otro. Entonces, no hay independencia emocional. Todo eso me sucedió, pero la buena noticia es que sí hay solución y uno sí sana y sí se trascienden las cosas. Uno de los contratos kármicos más comunes es el del narcisista codependiente. Esta relación puede ser mamá e hijo, papá e hijo, mamá y papá, tú con un amigo o tú con tu pareja. Esta relación se puede ver en cualquier área. Aquí ambos vienen a aprender, por supuesto. El narcisista está en una caída de conciencia de energía masculina. Hay varios tipos de narcisista, pero los más comunes son como el que es súper evidente, que es súper gritón, guache, individualista, que se muestra tal cual es sin ningún problema, o el que me parece más peligroso, que es el silencioso, ese narcisista silencioso que aparentemente es un ser de luz, súper amable, querido, que todo el mundo cree que es una buena gente, una buena persona, pero puertas para adentro tiene muchos problemas emocionales y por lo general solo lo conocen quienes tienen esa estrecha intimidad con él, que normalmente es la pareja. La persona codependiente es una persona hipersensible que le cuesta contener su mundo emocional, le cuesta poner límites. Estas son personas altamente sensibles y altamente inteligentes. Tienen un nivel de inteligencia tan espiritual que logran ver como múltiples posibilidades de todo, saben que todo es posible y en baja conciencia esta energía empiezan a excusar comportamientos de los agresores y empieza ese círculo tóxico. Como de me maltrata, regreso, o me cachonea y regreso, o me maltrata psicológicamente y lo perdono y regreso, o tienen esta alta sensibilidad para saber si les mienten y él o la narcisista por lo general son súper mentirosos y generan esa disonancia cognitiva, te dicen cosas como tú nunca me dijiste eso y tú sabes que sí lo dijiste y te hace confundir y te vuelve un 8. En fin, este es un tema para dedicarle un podcast completo, este cuento de narcisista codependiente, pero a lo que voy es que si ninguna de las dos personas ha hecho ningún trabajo, se explora, se conoce o llevan a alta conciencia sus aprendizajes, son como imanes el uno del otro y se atraen de una manera irresistible y esas son esas relaciones tóxicas.
Ambos tienen aprendizaje y hay que dejarlo claro. No solo la persona que es maltratada por el narcisista, sino el narcisista también tiene un aprendizaje aquí importante. Y ambos, si se dan cuenta, podrían llevarlo a alta conciencia y podrían despertar, por supuesto. Estos contratos kármicos no son únicamente con personas. Tú puedes tener un contrato kármico con el dinero, ya sea porque en otras vidas viviste escasez o repetías cosas como el dinero es malo o nunca tengo dinero, o en esta vida lo haces constantemente de estar repitiéndolo y tu alma firma esa mala relación con el dinero, o una energía de adicción en la familia, del alcohol o de drogas o de problemas de evadir las cosas, y toda la familia consume mucho licor, o hay una energía de victimismo o energía de codependencia, de maltrato, de ambición, de apego a las apariencias. También puedes tener todos esos contratos. Ojo con las palabras que dices y las emociones que le pones, porque lo estás tatuando en tu alma. Si dices cosas como soy un inútil, lo mío no es el amor, todos los hombres son iguales, no valgo nada, ya me quedé solo en la vida, etc., empiezas a generar contratos álmicos, te empiezas a casar con eso. Por eso les digo, no solo con personas, también con situaciones o energías. Ok, la manera de romper estos contratos es así. Lo primero, te recomiendo que trates de hacer un recorrido por tu vida, por tu infancia, tus experiencias desde que eras niño. Ten presente que todas esas experiencias están en tu mente subconsciente, sobre todo las de carga emocional fuerte. Por más que creas que no, ahí están. Conócete a profundidad, conoce la manera en que gestionas tus emociones, tus debilidades, tus miedos. Trata de encontrar esos patrones familiares que se repiten. Si no encontramos el meollo del asunto, es muy difícil atacar el problema. Entiende que esto es un proceso. Soltar, cortar, el perdón tiene un proceso y a veces es largo, muy largo, y depende de cada situación. No es que con hacerlo una vez ya lo solucionaste. No es que, por ejemplo, si usas esta herramienta del Ho'oponopono, ya con hacerlo una vez ya perdonaste. No, eso hay que hacerlo varias veces, las veces que sea necesario, hasta que ya no esté en tu energía. Para llegar a la mente subconsciente necesitamos de las emociones fuertes. Por eso, si te abres a recordar y a sentir y lloras, es como si abrieras un portal energético a la mente subconsciente. Pero si eso se te dificulta, te parece muy complicado, por ahora otra manera que hay de llegar a la mente subconsciente es a través de la repetición, como se los acabo de decir. Entonces, si en vez de repetir no valgo nada, repites cosas como o decretas: termino o corto el contrato kármico que tengo con Pepito Pérez. Lo haces una y otra vez, todo el tiempo. Llegará un punto en el que te vas a dar cuenta que esa energía con esa persona empieza a cambiar. Pero debes estar completamente convencido de ello, porque si en el caso de las relaciones amorosas y esas relaciones como tóxicas y conflictivas, si tienes esa esperanza en el fondo de regresar, pues no va a funcionar. Si sientes que definitivamente tienes mala relación con el dinero, dilo. Rompo o corto o termino el contrato kármico que tengo con el dinero porque soy abundante y lo merezco. ¿Qué sé yo? Tú puedes hacer los decretos y los puedes crear como tú quieras, pero debe ser con mucha fuerza y con todas las ganas del mundo y el convencimiento de que así va a ser. Miren, les repito, tenemos la solución en nuestras manos, solo que no hay voluntad. Y me pasa en consulta que me dicen: Ana, ¿y cómo hago esto? Y les digo algo tan sencillo como: mira, si haces esta meditación todos los días por un mes, van a llegar todas las respuestas. Después vuelven a consulta y me dicen: Ana, sigo mal. Y les digo yo: ¿hiciste la meditación? Y dicen: no. Entonces es cuestión de querer. Si tú quieres sanar, vas a sanar y tienes las herramientas en tus manos. A veces no es tanto cuestión de magia y que necesites 3 pelos de gato, 4 dientes de león y te azotes con hierbas. No siempre es así. Tú tienes la solución en las manos. Y se los digo porque yo lo pude hacer y porque eso lo transmito así, porque es parte de mi aprendizaje. Y ese aprendizaje es sanar sola, sanar de una manera muy terrenal. Por supuesto que existen terapeutas llenos de dones mágicos, maravillosos, pero en mi caso sané de manera muy terrenal, aplicando finalmente mi sol, mi ascendente, con paciencia, dedicación, voluntad, valentía, rectitud y sabiduría.
Por favor, déjenme sus comentarios y preguntas en mi Instagram, @anazuluaga _rayalpiso o @vibranazul, si quieren que amplíe este tema, que yo sé que, como todo, tiene muchísima información. Los quiero, les mando mucha luz y amor.